Cierra los ojos por un momento. Imagina que estás en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Un eco del siglo XV resuena en el aire que respiras. Te encuentras en el corazón palpitante de Florencia, dentro de una bodega, un taller rebosante de creación y de potencial. El aroma a madera de nogal recién cortada, a aceite de linaza y a los pigmentos minerales molidos para la pintura. Llena tus fosas nasales con una mezcla terrenal y artística. A tu alrededor, el sonido es una sinfonía de trabajo, el golpe rítmico de un martillo sobre el cobre, el susurro de un pincel sobre un lienzo y el murmullo de aprendices concentrados en sus tareas. Eres uno de ellos, un joven ayudante en el taller de uno de los grandes maestros de la época, Andrea del Verrocchio. El sol de la Toscana se filtra a través de un ventanal alto, dibujando rectángulos de luz dorada sobre el suelo de piedra cubierto de polvo y virutas. Mientras trabajas en pulir un marco de madera, tu mirada se desvía hacia un rincón del taller, hacia un joven un poco mayor que tú, de cabello largo y castaño que cae en ondas sobre sus hombros. No está esculpiendo ni mezclando colores. En su lugar, sostiene un pequeño cuaderno de notas y un trozo de sanguina. Su mano moviéndose con una velocidad y precisión asombrosas sobre el papel. Su nombre es Leonardo, y aunque es conocido por su talento con el pincel, parece perpetuamente distraído por el mundo que le rodea. Su mirada no se detiene en las estatuas ni en los cuadros, sino en la forma en que el polvo danza en el haz de luz, o en la anatomía de una mosca que se ha posado en el alféizar. Hay una intensidad en su concentración que te aísla del resto, como si para él el universo entero pudiera ser descifrado en los detalles más pequeños. Él es un enigma, un aprendiz que parece estar aprendiendo un idioma secreto que solo él comprende. Este es el mundo que vio nacer a una de las mentes más extraordinarias de la historia. Antes de sumergirnos por completo en su vida, si disfrutas de estos viajes nocturnos a través de la historia, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Me ayuda enormemente a seguir creando estos espacios de calma y conocimiento para ti. Y como siempre, me encantaría saber desde qué parte del mundo y a qué hora me acompañas esta noche. Ahora, baja las luces y empecemos juntos este viaje nocturno. La Italia del Renacimiento no era simplemente un lugar o una época, era un estado mental, una explosión de potencial humano que sacudió los cimientos del mundo medieval. En ciudades como Florencia, el poder del pensamiento, la belleza del arte y la búsqueda de la ciencia convergieron en un torbellino de innovación. Los banqueros como los Médici no solo financiaban ejércitos, sino que también patrocinaban a artistas y filósofos, convirtiendo su ciudad en un crisol de genio. En este escenario de cambio radical, donde el ser humano se colocaba en el centro del universo, nació Leonardo di Serpiero da Vinci. Nacido en 1452, en la pequeña localidad toscana de Vinci, su estatus social estuvo marcado desde el principio por una peculiaridad: era hijo ilegítimo. Su padre, un respetado notario florentino, y su madre, una joven campesina, nunca se casaron. Esta circunstancia, que podría haber sido una barrera insuperable para muchos, se convirtió paradójicamente en una puerta hacia la libertad para Leonardo. Al no poder seguir la prestigiosa carrera de su padre, su camino se desvió hacia las artes y los oficios, un mundo donde el mérito se medía por el talento y la habilidad, no por el linaje. Esta posición de outsider social
pudo haber forjado su carácter y su método de aprendizaje, sin acceso a la educación universitaria clásica, que se impartía en latín y se centraba en los textos de los antiguos. Leonardo se convirtió en un devoto de la única fuente de conocimiento que respetaba por encima de todas las demás la experiencia directa. Su lema era saper vedere, saber ver. Creía que la vista era el más noble de los sentidos y que la observación meticulosa de la naturaleza era la clave para desvelar todos sus secretos. Así, su educación no provino de polvorientas bibliotecas, sino del vuelo de los pájaros, del fluir del agua en el río Arno, de la anatomía de los cuerpos que diseccionaba en secreto y de la mecánica de las máquinas en los talleres de Florencia. Esta aproximación empírica, nacida tanto de la necesidad como de la inclinación, los separó de los eruditos de su tiempo. Mientras ellos citaban a Aristóteles, Leonardo dibujaba los vórtices del agua. Mientras ellos debatían la teología, él diseñaba engranajes y palancas. Esta fue la base de su genio singular. La mente de Leonardo era un océano de curiosidad sin fin. No conocía fronteras entre las disciplinas. Para él, el arte y la ciencia eran dos caras de la misma moneda, dos lenguajes para describir la belleza y la lógica del universo. Cuando pintaba un retrato, no solo se preocupaba por el parecido físico, sino por capturar el moti del ánimo, los movimientos del alma, que se manifestaban en una sonrisa o en una mirada. Este profundo interés por la psicología humana es lo que hace que obras como la Mona Lisa sigan siendo tan cautivadoras 5 siglos después. Su formación en el taller de Verrocchio fue fundamental para pulir sus habilidades. Allí no solo aprendió a pintar y esculpir, sino también los fundamentos de la metalurgia, la química de los pigmentos, la carpintería y la mecánica. Un bodega del Renacimiento era un laboratorio multidisciplinar, el entorno perfecto para una mente tan polifacética. Fue allí donde, según el relato del historiador Giorgio Vasari, Leonardo superó a su maestro al pintar un ángel en la obra, el bautismo de Cristo, con tal gracia y realismo que Verrocchio, humillado, juró no volver a tocar un pincel. Sin embargo, su insaciable sed de conocimiento a menudo superaba su capacidad para completar los encargos. Los historiadores aún debaten hasta qué punto su falta de una educación clásica formal, centrada en el latín y los textos antiguos, fue una desventaja o, por el contrario, la mayor de sus ventajas. Algunos argumentan que lo aisló de las grandes corrientes intelectuales de su tiempo, mientras que otros sostienen que precisamente esta libertad le permitió observar el mundo sin los prejuicios y las teorías heredadas que encorsetaban a otros pensadores, permitiéndole llegar a conclusiones radicalmente nuevas y originales. Su método era la observación y su herramienta, el dibujo. Llenó miles de páginas de cuadernos con bocetos de todo lo que veía y todo lo que imaginaba. Dibujaba fetos en el útero, máquinas de guerra, estudios de la luz y la sombra, plantas, animales y patrones geológicos. Estos cuadernos, a menudo escritos con su peculiar escritura, especular de derecha a izquierda, no eran solo diarios, sino laboratorios portátiles donde su mente dialogaba con la naturaleza, descomponiendo la complejidad del mundo en líneas y anotaciones. Ahora, ya no eres el aprendiz en el taller. Sal a la calle, a la vibrante y concurrida Florencia. Eres un ciudadano que se abre paso por la Piazza della Signoria, entre los puestos de los mercaderes que gritan sus precios y el aroma a pan recién horneado y cuero. En medio de la multitud ves a Leonardo. No está negociando ni comprando, sino que se detiene frente a un puesto donde un vendedor
tiene decenas de pájaros en pequeñas jaulas de mimbre, destinados a ser mascotas o, peor aún, a terminar en un pastel. Observas cómo Leonardo, con una calma serena, compra varias de estas jaulas. No las compra para llevárselas a casa. En su lugar, una por una, abre las pequeñas puertas y, con una delicadeza infinita, libera a los pájaros. Su mirada sigue el vuelo frenético de cada ave mientras asciende hacia el cielo azul, estudiando el batir de sus alas, la forma en que atrapan el viento, la mecánica de su libertad recién recuperada. Este gesto, una anécdota contada por sus contemporáneos, revela más sobre él que muchos de sus cuadros. Este acto de compasión era también un acto de ciencia. Su fascinación por el vuelo no era un mero capricho, sino una obsesión que duraría toda su vida. Para él, liberar a esas aves era una oportunidad para estudiar de cerca el milagro del vuelo, un problema de ingeniería que estaba decidido a resolver. Esta anécdota encapsula la dualidad de Leonardo, un profundo amor por la vida y la naturaleza, combinado con una mente analítica y fría que buscaba desentrañar sus mecanismos más íntimos. Esta dualidad es quizás uno de los aspectos más complejos y fascinantes de su personalidad. El mismo hombre que se deleitaba liberando pájaros fue también un brillante ingeniero militar que trabajó para algunos de los déspotas más sanguinarios de Italia, como César Borgia o Ludovico Sforza, duque de Milán. En sus cuadernos, junto a delicados dibujos de flores y estudios anatómicos, se encuentran diseños de carros blindados, cañones devastadores y armas aterradoras. No parecía haber una contradicción en ello. Para Leonardo, cada problema era un desafío intelectual que merecía ser resuelto, ya fuera cómo capturar una sonrisa efímera o cómo construir una fortaleza inexpugnable. Su mente operaba en un plano de abstracción, donde la moralidad de la aplicación parecía secundaria al puro placer del descubrimiento y la invención. Era un hombre de su tiempo, una era violenta y turbulenta, donde la supervivencia de una ciudad-estado a menudo dependía de su superioridad militar. Él simplemente ofreció su genio al mejor postor. Como tantos otros artistas e ingenieros de la época, su legado está lleno de estas paradojas. Pero quizás la más frustrante para sus mecenas fue su notoria incapacidad para terminar lo que empezaba. Obras maestras como La adoración de los magos o el San Jerónimo quedaron inacabadas, no por falta de habilidad, sino quizás por un exceso de ella. Su mente se movía a una velocidad vertiginosa, saltando de la óptica a la hidráulica, de la anatomía a la botánica. Una vez que había resuelto el desafío conceptual de una obra en su cabeza, el laborioso proceso de llevarla a término a menudo le parecía tedioso y menos interesante que la siguiente pregunta que ya bullía en su cerebro. Esta característica es fundamental para entender por qué tantos de sus inventos más revolucionarios nunca pasaron de ser dibujos en sus códices. No era un constructor, era un pensador. El acto de diseñar la máquina, de entender los principios que la harían funcionar, era el verdadero clímax para él. La construcción era un mero epílogo que podía dejar a otros, pero la ciencia y la tecnología de su época no estaban preparadas para sus visiones. Faltaban los materiales, las fuentes de energía y el conocimiento matemático para hacer realidad sus sueños. Y así, sus ideas más brillantes quedaron latentes, esperando en silencio en las páginas de sus cuadernos. Es en esas páginas donde comenzaremos a descubrir los inventos que la ciencia tardaría siglos en comprender. Si la vida de Leonardo fue el crisol donde se forjó su genio, sus cuadernos son el metal precioso resultante
el registro tangible de una mente en perpetua ebullición. Para comprender la magnitud de sus inventos, primero debemos adentrarnos en el laberinto de sus códices. No son libros en el sentido convencional, son ecosistemas de pensamiento, fragmentos de un diálogo incesante entre un hombre y el universo. Se estima que Leonardo produjo más de 13.000 páginas de notas y dibujos a lo largo de su vida. Un océano de conocimiento del cual, tristemente, solo nos ha llegado una parte, quizás la mitad. Estos manuscritos, hoy dispersos en colecciones por todo el mundo bajo nombres como el Códice Atlántico, el Códice Arundel o el Códice Leicester, constituyen el legado más íntimo y revelador de Leonardo. No fueron escritos con la intención de ser publicados. Eran sus herramientas de trabajo, sus confidentes silenciosos, el espacio privado donde su curiosidad podía correr libremente sin las ataduras de los encargos o las expectativas de sus mecenas. En sus páginas conviven la ciencia más rigurosa con la fantasía más desbordante, lo sublime con lo mundano. Dentro de estos códices encontramos estudios pioneros de anatomía humana, tan precisos que seguirían siendo relevantes siglos después. Hay tratados sobre la naturaleza de la luz y la sombra, investigaciones sobre botánica, geología y la dinámica de fluidos. Y, por supuesto, entremezclados con todo ello, se encuentran los diseños de sus asombrosas máquinas. Estas páginas son la clave para entender por qué tantas de sus creaciones permanecieron como secretos susurrados en la historia, semillas de un futuro que tardaría mucho en florecer. Ahora, imagina por un instante que el tiempo y el espacio se pliegan sobre sí mismos. Ya no estás en tu habitación, sino en una sala de archivo con una iluminación tenue y controlada, el aire quieto y con el leve aroma a papel antiguo. Un curador, con guantes blancos de algodón, coloca frente a ti, con un cuidado reverencial, uno de estos cuadernos originales. No es grande ni imponente, sino un objeto de tamaño modesto, encuadernado en cuero oscuro, gastado y suavizado por el paso de 5 siglos. Sientes una extraña conexión, una vibración casi imperceptible que emana del objeto. Con un permiso silencioso, te inclinas sobre él. La primera página que ves te deja perplejo. Esperabas encontrar dibujos, y los hay, de una belleza y detalles sobrecogedores. Pero el texto que los acompaña es un enigma. Las letras son elegantes, fluidas, pero fluyen en la dirección equivocada, como si vieras el mundo a través de un espejo. Las palabras comienzan en el lado derecho de la página y corren hacia la izquierda, cada letra perfectamente formada, pero invertida. Has encontrado la famosa scrittura speculare de Leonardo, su escritura especular. Intentas descifrar una frase, tu mente luchando por invertir las letras, y poco a poco, una idea emerge de la caligrafía arcana. Es una anotación junto al dibujo de un engranaje complejo. El movimiento genera calor. El calor consume la humedad. La humedad es la vida de los metales. Te das cuenta de que no estás simplemente mirando un libro. Estás espiando por encima del hombro de Leonardo, presenciando el momento exacto en que una observación se transforma en un principio científico. En este instante, el cuaderno deja de ser un artefacto para convertirse en un portal. La razón detrás de esta peculiar escritura ha sido un fértil campo de especulación. Durante siglos, los historiadores y biógrafos han debatido la verdadera razón detrás de esta peculiar elección, que añade una capa más de misterio a su figura. La teoría más romántica y extendida es que lo hacía para proteger sus ideas. En una época de intensa competencia entre ingenieros
y de vigilancia por parte de la Iglesia. Cifrar sus descubrimientos de esta manera habría sido una precaución lógica para mantener sus revolucionarios, y a veces heréticos, pensamientos a salvo de miradas indiscretas. Sin embargo, una explicación más pragmática ha ganado terreno entre los académicos modernos y se considera hoy la más probable. Leonardo era zurdo. Para un zurdo que utilizaba la pluma y la tinta de la época, escribir de izquierda a derecha significaba arrastrar la mano sobre la tinta fresca, manchando inevitablemente el papel y la propia mano. Al escribir de derecha a izquierda, su mano se movía sobre la página limpia, evitando cualquier borrón. La escritura especular. Por tanto, podría no haber sido un acto de criptografía, sino una solución ergonómica y elegante a un problema práctico. Probablemente, la verdad contenga elementos de ambas teorías. Pudo haber comenzado como una solución práctica a su condición de zurdo. Pero es innegable que Leonardo, consciente de la originalidad de sus ideas, seguramente apreció la capa adicional de privacidad que este método le proporcionaba. Era una forma de obligar a cualquier lector curioso a hacer una pausa, a esforzarse por entrar en su mundo, filtrando así a los meramente curiosos de aquellos verdaderamente decididos a comprender. Otra característica que define a los códices es su aparente desorganización, una anécdota viviente de cómo funcionaba su mente. No son diarios cronológicos ni tratados temáticos. Son, en esencia, una tormenta de ideas plasmada en papel, un flujo de conciencia donde los pensamientos se anotan a medida que surgen. Leonardo tenía la costumbre de llevar siempre consigo uno de estos cuadernos, atado a su cinturón, listo para capturar cualquier idea o imagen fugaz que atrajera su atención. En una sola hoja, uno puede encontrar un estudio detallado del tendón de un dedo y junto a él, el cálculo para la fundición de una campana, en el margen, un boceto para un sistema de desvío de un río y debajo, una pequeña caricatura de un rostro grotesco o una lista de la compra. Esta mezcla caótica de lo profundo y lo trivial es desconcertante al principio, pero increíblemente reveladora. Nos muestra una mente que no ponía jerarquías al conocimiento, que veía conexiones entre el microcosmos de una semilla y el macrocosmos de un sistema planetario. Este caos creativo es una de las razones por las que su legado como inventor permaneció oculto durante tanto tiempo. Un diseño completo para una máquina podía estar repartido en varias páginas, a veces en cuadernos diferentes, con anotaciones hechas con años de diferencia. No había un índice ni un manual de instrucciones. Para reconstruir uno de sus inventos, los investigadores modernos han tenido que embarcarse en una labor detectivesca, reuniendo pistas y fragmentos dispersos a lo largo de miles de páginas para poder ensamblar el rompecabezas de una sola idea. Para Leonardo, el dibujo era más que una simple representación. Era un instrumento de investigación, una forma de pensar. Sus ilustraciones técnicas son de una claridad y una modernidad asombrosas. Fue un pionero en el uso de la vista explosionada, una técnica en la que los componentes de una máquina se dibujan por separado, pero en su orientación correcta, como si hubieran explotado hacia afuera desde un punto central. Esto permitía comprender el funcionamiento interno de un mecanismo de una manera que un simple dibujo exterior jamás podría lograr. También dominaba la sección transversal y la representación desde múltiples ángulos, demostrando una capacidad para visualizar objetos complejos en 3 dimensiones y plasmarlos en una superficie bidimensional
que estaba siglos por delante de la ilustración técnica de su tiempo. Su habilidad como artista no era un talento separado de su habilidad como ingeniero, era la base misma de ella. Podía construir sus máquinas en el papel con tal precisión que casi podía probarlas y refinarlas antes de que existiera un solo prototipo físico. Estos códices, por tanto, son el ADN de sus inventos. Contienen el código genético de máquinas voladoras, vehículos blindados y autómatas que el mundo no estaría listo para construir hasta mucho, mucho después. Son el testamento de un hombre que no solo veía el presente con una claridad asombrosa, sino que también podía dibujar, con una mano firme y una mente visionaria, los planos detallados de un futuro que aún no había nacido, armados con la llave de su escritura especular y la paciencia para navegar su caos creativo. Ahora estamos listos para abrir la puerta a su taller imaginario. De todos los sueños que poblaron la mente laberíntica de Leonardo, ninguno fue tan persistente, tan audaz, como el de conquistar los cielos. El anhelo de volar es tan antiguo como la humanidad misma, un eco resonante en los mitos de Ícaro, que se atrevió a acercarse al sol, y en las leyendas de alfombras voladoras y bestias aladas durante milenios. El vuelo fue el dominio exclusivo de los dioses, los ángeles y los demonios. Para los mortales, el cielo era una frontera infranqueable, un vasto océano azul sobre sus cabezas que solo podía ser contemplado con anhelo y reverencia. Muchos antes que Leonardo habían soñado con surcar los vientos, pero sus intentos, a menudo basados en la superstición o en una comprensión ingenua del mundo, estaban condenados al fracaso. Lo que distinguió a Leonardo no fue el sueño en sí, sino el método con el que intentó hacerlo realidad. Él fue el primero en la historia en abordar el vuelo, no como un acto de magia o un don divino, sino como un problema de ingeniería, una ecuación de peso, fuerza y aerodinámica que podía ser resuelta a través de la observación y la razón. Su fascinación por el vuelo se remonta a su infancia en Vinci, donde pasaba horas observando el movimiento de las aves de presa que circulaban en las corrientes térmicas sobre las colinas de la Toscana. Esta obsesión infantil se convirtió en un riguroso estudio científico en su madurez. Para Leonardo, el pájaro no era una criatura poética, sino una máquina perfecta, una obra maestra de la ingeniería natural que había resuelto el enigma del vuelo. Su tarea, por tanto, era simple en su concepción. Aunque monumental en su ejecución, debía desmontar la máquina para entender su funcionamiento. Así, Leonardo se convirtió en un biólogo y un físico pionero, todo al servicio de su ambición aeronáutica. No se limitó a observar a las aves desde la distancia, las estudió, las diseccionó, analizando la estructura hueca de sus huesos para minimizar el peso, la increíble potencia de sus músculos pectorales y la compleja articulación de sus alas. Comprendió que el ala de un pájaro no es una simple tabla plana, sino una superficie curva y flexible que interactúa con el aire de maneras increíblemente sutiles, generando sustentación y empuje con cada batida. Todas estas observaciones fueron meticulosamente registradas en sus cuadernos, culminando en una de sus obras más focalizadas, el Códice sobre el vuelo de los aves. Este pequeño manuscrito, creado alrededor de 1505, es un testimonio de su método científico. En sus páginas, Leonardo analiza cómo las aves utilizan la cola como timón, cómo ajustan sus alas para planear y cómo aprovechan las corrientes de aire para ascender sin esfuerzo. Hizo un descubrimiento crucial que se adelantó siglos a la ciencia de la aerodinámica. Entendió que el aire es un fluido,
sujeto a las mismas leyes que el agua, y que un ala podía remar en el aire de la misma manera que un remo lo hace en el agua. Armado con este conocimiento sin precedentes, comenzó a diseñar su máquina voladora. Rechazó las ideas más simples de alas fijas, pues sabía que el verdadero secreto estaba en el movimiento. Su creación sería un ornitóptero, una máquina diseñada para imitar el vuelo de un pájaro mediante el batir de sus alas. En las páginas de sus códices, los diseños evolucionaron, mostrando una increíble imaginación mecánica. Creó sistemas de poleas, palancas y engranajes para traducir el movimiento de un piloto humano en la poderosa batida de unas alas gigantescas. Ahora, ya no eres un simple espectador de la historia. Viaja a través del tiempo y el espacio, hasta un taller secreto en la cima de una colina con vistas a Florencia. Eres el piloto. Estás dentro de la máquina voladora de Leonardo. El armazón de madera de pino y abeto, ligero, pero resistente, cruje suavemente bajo tu peso. El olor a lona, tratada con aceite, y a cuero recién cortado, llena el aire confinado. Estás tumbado, boca abajo, sobre una plancha de madera, tu cuerpo sujeto por un arnés de cuero. Tus manos se aferran a dos manivelas y tus pies están sujetos a unos estribos, todos conectados a través de una red de cuerdas y poleas con las inmensas alas de murciélago que se extienden a cada lado. Miden más de 10 metros de envergadura, una estructura de caña y madera cubierta de tafetán de seda para ser a la vez ligera e impermeable al aire. A través del armazón puedes ver el suelo, muy abajo, un mosaico de viñedos y olivares. Sientes una mezcla de euforia y un miedo profundo. La máquina se siente frágil, un esqueleto de insecto gigante a punto de desafiar al viento. Leonardo te da la señal. Respiras hondo y comienzas el movimiento. Empujas con las piernas y giras las manivelas con los brazos. Un movimiento coordinado que has practicado cientos de veces. Las poleas gimen en protesta y sientes la tensión en todo el sistema. A tu lado, las grandes alas comienzan a moverse, primero con lentitud y luego con más fuerza. Baten el aire con un sonido sordo y potente. Fump, fump. Sientes una vibración recorrer toda la estructura. Y por un instante mágico, sientes que la máquina se aligera, que la gravedad afloja su abrazo. Pero entonces sientes el verdadero coste del sueño. Una fatiga inmensa se apodera de tus músculos. El esfuerzo para mover esas alas es hercúleo, insostenible. Cada batida requiere la fuerza combinada de todo tu cuerpo, y el sudor empapa tu frente y nubla tu visión. Te das cuenta de la terrible verdad que se esconde en el corazón de este magnífico sueño. La máquina es un genio de la mecánica, pero la fuente de energía, tu propio cuerpo, es lamentablemente insuficiente. El sueño de Ícaro no fue frustrado por el sol, sino por la implacable realidad de la biología humana. Aquí reside el fallo fundamental de todos los diseños de ornitóptero de Leonardo. A pesar de su profundo conocimiento de la anatomía, subestimó drásticamente la diferencia entre la fisiología de un pájaro y la de un ser humano. La relación entre la potencia muscular y el peso corporal en un ave está inmensamente optimizada para el vuelo, algo que no ocurre en los humanos. Simplemente carecemos de la fuerza en los músculos pectorales para generar la sustentación necesaria para levantar nuestro propio peso, y mucho menos el de una máquina de madera y tela. Los historiadores aún debaten si Leonardo, con su profundo conocimiento de la anatomía, llegó a comprender esta limitación fundamental. Algunos creen que,
En su optimismo, pensó que un diseño lo suficientemente ingenioso y ligero podría superar la brecha. Otros sugieren que su verdadero objetivo no era necesariamente construir una máquina voladora funcional, sino más bien utilizar el diseño como un ejercicio teórico para explorar y demostrar los principios de la aerodinámica y el control de vuelo, como la función del timón de cola y la capacidad de torcer las alas. A pesar de su imposibilidad, el sueño estuvo muy cerca de ser puesto a prueba de una manera dramática. Existe una anécdota, cuya veracidad es difícil de confirmar, pero que ha perdurado en el tiempo, sobre un intento de vuelo real. La historia cuenta que uno de los asistentes y amigos más leales de Leonardo, un hombre llamado Tommaso Mazzini, apodado Zoroastro, se ofreció como voluntario para pilotar una de las máquinas. El lugar elegido fue el Monte Ceseri, una colina cerca de Fiesole, cuyo nombre, curiosamente, significa Monte de los Cisnes. Imagina la escena: un amanecer frío de principios del siglo XVI. Zoroastro, ataviado con el arnés del ornitóptero, se encuentra al borde de un precipicio. Abajo, Leonardo y un pequeño grupo de ayudantes observan con la respiración contenida. Tras una breve carrera, Zoroastro salta al vacío, batiendo las alas con todas sus fuerzas. Por un momento, la máquina planea, recorriendo quizás unos cientos de metros. Un vuelo breve pero milagroso. Pero el control es imposible. La sustentación falla y la máquina se precipita contra el suelo. Zoroastro sobrevivió a la caída, pero con una pierna rota y un sueño hecho añicos. Este episodio, sea real o una leyenda, simboliza perfectamente el proyecto aeronáutico de Leonardo. Fue un salto de fe glorioso, basado en una ciencia sin precedentes, pero destinado a terminar en una caída. El sueño era demasiado grande para la tecnología de su tiempo. Sin un motor ligero y potente, una fuente de energía que no fuera la limitada musculatura humana. El vuelo controlado y sostenido seguiría siendo inalcanzable durante casi 400 años más. Sin embargo, sería un error calificar sus esfuerzos como un fracaso. Aunque la solución de Leonardo, imitar el vuelo batiente, resultó ser un callejón sin salida, su método y sus observaciones fueron proféticos. Fue el primero en entender que para volar no había que ser más ligero que el aire, sino dominarlo. Sus estudios sobre la sustentación, la resistencia, los centros de presión y las superficies de control sentaron las bases conceptuales de la aviación moderna. Estaba haciendo las preguntas correctas y dibujando las respuestas, siglos antes de que nadie más supiera siquiera qué preguntar. Mientras sus sueños de conquistar el cielo quedaban temporalmente en tierra, su inquieta mente ya se estaba moviendo hacia un nuevo dominio del campo de batalla. Mientras la mente de Leonardo soñaba con las alturas, sus pies estaban firmemente plantados en la turbulenta realidad de la Italia del Renacimiento. Aquella no fue una época de paz, sino un mosaico de ciudades-estado rivales, ducados ambiciosos y reinos en conflicto, todos compitiendo por el poder y el territorio a través de la intriga y la guerra abierta. En este volátil escenario, los servicios de un ingeniero militar brillante no solo eran valiosos, eran un activo estratégico que podía decantar el destino de una nación. Y Leonardo, el observador de la naturaleza y amante de la vida, demostró ser un maestro sin igual en el arte de la destrucción. Esta aparente contradicción es central para comprender al hombre en su totalidad. Para Leonardo, el diseño de una máquina de guerra no era diferente del estudio de la anatomía o la pintura de un fresco. Cada uno era un problema
que presentaba un conjunto único de desafíos, una oportunidad para aplicar su intelecto y su inigualable capacidad de observación para encontrar la solución más elegante y efectiva. Su genio operaba con una especie de desapego moral, enfocado en la perfección del diseño más que en las consecuencias de su aplicación. Su ambición en este campo queda perfectamente demostrada en uno de los documentos más extraordinarios de la historia, la carta que escribió alrededor de 1482 a Ludovico Sforza, el duque de Milán. Esta carta es, en esencia, la solicitud de empleo más impresionante jamás redactada. En 10 puntos, Leonardo detalla sus capacidades, relegando sus famosas habilidades artísticas a una breve mención al final. Enumera su capacidad para diseñar puentes portátiles, desviar ríos, construir cañones y morteros, y desarrollar una infinidad de máquinas de asedio. Pero es en el 7º punto de esta carta donde presenta su creación más formidable. Escribe: también construiré carros cubiertos, seguros e inatacables, que entrarán en las filas enemigas con su artillería, y no habrá compañía de hombres, de armas tan grande que no rompan. Y detrás de estos, la infantería podrá seguir, bastante ilesa y sin ningún impedimento. Estaba describiendo un arma que el mundo no conocería hasta 400 años después. Estaba describiendo el tanque. El diseño de Leonardo para este carro cubierto es una de sus imágenes más icónicas. Se asemeja a una tortuga gigante o a un platillo volante primitivo, una forma cónica y circular, diseñada con un propósito muy específico: desviar el fuego de los cañones enemigos. A diferencia de una pared plana que absorbería todo el impacto de una bala de cañón, las paredes inclinadas del vehículo la harían rebotar, minimizando el daño. El armazón estaría construido con madera robusta, reforzada con placas de metal para una protección adicional. Esta fortaleza móvil no era solo defensiva, era una plataforma de ataque devastadora. Alrededor de su circunferencia, una batería de cañones ligeros apuntaba en todas direcciones, permitiendo un campo de tiro de 360 grados. En la parte superior, una pequeña torreta de observación permitía a un comandante dirigir el vehículo en el fragor de la batalla, a salvo del fuego enemigo. El carro de Leonardo no era simplemente un vehículo, era un sistema de armas integrado, una visión completa de una nueva forma de hacer la guerra. Ahora, el olor a pólvora y sudor llena tus pulmones. El espacio es oscuro, opresivo. El estruendo es ensordecedor, un infierno de ruido que te aísla del mundo exterior. Estás dentro del carro blindado de Leonardo. 8 hombres, estáis hacinados en este vientre de madera y metal, chocando unos con otros a cada sacudida. El aire es espeso, casi irrespirable por el humo de los cañones que acaba de ser disparado a través de las troneras. Un humo que pica en los ojos y se pega a la garganta. Tu trabajo, junto con otros 3 hombres, es darle vida a esta bestia. Te aferras a las ásperas manivelas de madera de un gran cigüeñal en el centro del vehículo. Empujas con toda la fuerza de tu cuerpo, tus músculos gritando de esfuerzo. Sientes la resistencia de los engranajes, el lento y pesado rechinar de las ruedas sobre el terreno irregular. El carro se mueve con una lentitud agónica, pero se mueve. Un monstruo implacable que avanza sobre el campo de batalla. Miras a través de una estrecha rendija de visión, y lo que ves te hiela la sangre. Las filas de soldados enemigos, antes ordenadas y seguras, se rompen presas del pánico. Sus espadas y lanzas son inútiles contra vuestro caparazón. El miedo en sus rostros es absoluto,
mientras este demonio mecánico, escupiendo fuego y humo, avanza para aplastar sus líneas. Por un momento, no sientes el agotamiento ni el miedo, solo el poder terrible de la invención que te rodea. Eres invencible. O quizás no. Al regresar del fragor de la batalla imaginada, un examen más detallado de los dibujos de Leonardo revela un secreto desconcertante. En su diseño más famoso, el sistema de engranajes que conecta las manivelas con las ruedas contiene un error fundamental y catastrófico. Los engranajes para las ruedas delanteras y traseras están configurados para girar en direcciones opuestas. Si se construyera tal como está dibujado, el carro blindado sería completamente inmóvil, sus propias ruedas luchando entre sí en un punto muerto mecánico. Este aparente error ha generado uno de los debates más fascinantes en torno a Leonardo. ¿Fue un simple descuido o un acto deliberado? La idea de que Leonardo, un maestro de la mecánica y un dibujante obsesivamente meticuloso, cometiera un error tan básico parece improbable para muchos. Rara vez se equivocaba en los principios fundamentales de sus máquinas. Esto ha llevado a la intrigante teoría de que el fallo fue intencional, un acto de sabotaje secreto. Quizás Leonardo, el hombre que compraba pájaros enjaulados solo para liberarlos, sentía una profunda ambivalencia sobre sus creaciones más letales. Tal vez, al incluir este defecto, se aseguró de que su terrible tortuga de guerra nunca pudiera ser construida por un mecenas sin escrúpulos. Sería su interruptor de seguridad oculto, un gesto de pacifismo secreto que le permitía cumplir con su encargo sin desatar realmente un arma tan terrible en el mundo. Otros historiadores, más pragmáticos, argumentan que fue un simple error en un boceto conceptual, un recordatorio de que incluso el mayor de los genios es humano. Independientemente de la razón detrás del defecto, la verdadera genialidad del carro blindado no reside en su viabilidad en el siglo XV, sino en la asombrosa modernidad de su concepto táctico. Leonardo había concebido los principios fundamentales de la guerra mecanizada. Entendió la necesidad de combinar movilidad, protección y potencia de fuego en una sola plataforma. Su vehículo estaba diseñado para lograr la ruptura del frente enemigo, creando el caos y permitiendo que la infantería avanzara bajo su cobertura. Exactamente el mismo papel que los tanques desempeñarían en la Primera Guerra Mundial. Una vez más, Leonardo no estaba simplemente mejorando la tecnología existente, estaba imaginando un futuro completamente diferente. Mientras sus contemporáneos todavía pensaban en términos de caballería, picas y formaciones de infantería, su mente ya había saltado 400 años hacia adelante, a un campo de batalla dominado por máquinas. Aunque la tecnología de su época, especialmente la falta de un motor compacto y potente para reemplazar la fuerza humana, hacía que su construcción fuera impracticable. La idea en sí misma era una profecía de acero y fuego, capturada en un solo y brillante dibujo. La búsqueda de Leonardo por dominar el cielo no terminó con el aparente fracaso del ornitóptero. Su mente, incapaz de abandonar un problema sin haber explorado todos los ángulos posibles, se dio cuenta de que imitar a la naturaleza podría no ser la única solución. Si el pájaro ofrecía una respuesta biológica al enigma del vuelo, quizás las matemáticas y la mecánica pura ofrecían otra. Fue este cambio de perspectiva, de la biología a la física, lo que dio a luz a uno de sus diseños más elegantes, futuristas y profundamente originales, el tornillo aéreo. Este invento representa un salto conceptual radical. En lugar de unas alas que baten el aire,
Leonardo imaginó una máquina que se atornillaría en el cielo. Su famoso dibujo muestra una estructura helicoidal, una espiral ascendente que parece sacada de la concha de un nautilo, montada sobre una plataforma circular. Es un objeto de una belleza casi abstracta, que parece tanto una máquina como una escultura. Aquí, Leonardo abandonaba la complejidad de las articulaciones y los tendones del ala de un pájaro por la belleza simple y repetitiva de la hélice. Su inspiración para esta máquina no provino del mundo animal, sino de una invención mucho más antigua y terrenal. El tornillo aéreo es el descendiente directo del tornillo de Arquímedes, un dispositivo inventado en la Grecia clásica y todavía en uso en la época de Leonardo, para levantar agua desde un nivel inferior a uno superior. Leonardo, con su profundo conocimiento de la hidráulica, estaba íntimamente familiarizado con este principio. Su genialidad residió en una pregunta audaz: si un tornillo podía abrirse paso a través de un fluido denso como el agua. ¿Podría una versión modificada hacer lo mismo en el fluido mucho más sutil del aire? Para él, la respuesta era afirmativa, siempre y cuando el tornillo girara a una velocidad suficientemente alta. Su teoría era que si la hélice giraba con la rapidez necesaria, comprimiría el aire debajo de ella, creando una zona de mayor densidad sobre la cual la máquina podría elevarse. Era, en esencia, el principio fundamental detrás del vuelo de un helicóptero moderno. Una vez más, su intuición sobre la física de los fluidos le había llevado a una conclusión que la ciencia tardaría siglos en formalizar y demostrar. El diseño de Leonardo era sorprendentemente detallado, lo que demuestra que esto era mucho más que un simple capricho. Especificó que la estructura de la hélice, de unos 5 metros de diámetro, debía estar hecha de caña o madera de pino para que fuera ligera. La superficie del tornillo, la parte que interactuaría con el aire, presentaba un desafío único. Debía ser ligera, resistente e impermeable al aire. La peculiar anécdota de su solución revela las limitaciones materiales de su época en sus notas. Especifica que la hélice debía estar cubierta con tela de lino, reforzada con alambre de hierro y, lo más importante, untada con una pasta de almidón para sellar todos los poros y hacerla hermética. Imagina al gran maestro, en medio de sus complejos cálculos aerodinámicos, preocupándose por la receta correcta de la pasta de almidón. Este detalle práctico y casi doméstico nos lo muestra no como un soñador lejano, sino como un inventor práctico, que entendía que una gran idea está compuesta por la suma de muchas pequeñas soluciones. Se enfrentaba a los desafíos de la aeronáutica del siglo XX con las herramientas y materiales del siglo XV. Ahora, no estás en el futuro, sino en el presente de Leonardo. Te encuentras en el patio de su taller en Milán, en una tranquila tarde sin viento. El aire está quieto, cargado con el zumbido de los insectos. Leonardo te llama para que te acerques, y en sus manos sostiene un objeto delicado y fascinante, un pequeño modelo de su tornillo aéreo. No es más grande que un juguete, construido con finas varillas de caña y papel de lino tratado. En su base, un simple mecanismo de resorte, similar al de un reloj. Espera a ser liberado. Con una concentración absoluta, Leonardo da cuerda al mecanismo. El resorte se tensa, emitiendo un leve sonido de clics. Luego, coloca el pequeño artefacto en el suelo de tierra del patio y te mira con una chispa de anticipación en los ojos. Con un movimiento rápido, libera el resorte. Lo que sucede a continuación es un pequeño milagro. Con un zumbido agudo y creciente, la hélice de lino
comienza a girar a una velocidad increíble, convirtiéndose en un borrón circular. El pequeño modelo vibra, levanta una nube de polvo y, por un instante mágico, se eleva del suelo, asciende 1 metro, quizás 2, flotando de manera inestable en el aire. Una libélula mecánica nacida de la pura imaginación. Luego, a medida que la energía del resorte se agota, el zumbido disminuye, el modelo se tambalea y cae suavemente de costado sobre la hierba. Ha sido un vuelo de apenas unos segundos, pero has sido testigo del nacimiento de un principio que cambiará el mundo. Has visto el primer vuelo vertical de la historia. Leonardo probablemente realizó experimentos similares, lo que le habría demostrado que el principio era sólido. Sin embargo, como ocurrió con el ornitóptero, el abismo entre un modelo a pequeña escala y una máquina capaz de levantar a varias personas era insalvable. El problema, una vez más, era la fuente de energía. El diseño a tamaño completo preveía que 4 hombres de pie en la plataforma central empujaran una barra giratoria para hacer girar el mástil principal. El esfuerzo físico requerido habría sido simplemente sobrehumano. El peso de la estructura de madera y metal, combinado con la inmensa resistencia del aire contra la gran superficie de la hélice, habría exigido una potencia constante que ningún grupo de hombres podría proporcionar. La máquina nunca habría alcanzado la velocidad de rotación necesaria para generar sustentación. El tornillo aéreo de Leonardo no carecía de genio conceptual, sino de un motor. Era una idea brillante, esperando pacientemente durante 400 años la invención del motor de combustión interna para poder despegar. Más allá del problema de la potencia, el diseño de Leonardo plantea otras cuestiones críticas, especialmente en lo que respecta a la seguridad. Los historiadores debaten si Leonardo, en su genialidad, anticipó alguna forma del principio de autorrotación. Este principio es lo que permite a un helicóptero moderno aterrizar de forma segura si su motor falla. El flujo de aire ascendente mantiene las palas girando, actuando como un paracaídas. No hay evidencia en sus notas de que considerara un mecanismo de seguridad de este tipo. Si su máquina hubiera logrado despegar y su mecanismo de manivela hubiera fallado, el resultado habría sido una caída catastrófica. Algunos argumentan que esto demuestra que su comprensión de la aerodinámica, aunque brillante, era incompleta. Otros sostienen que, en esta etapa puramente conceptual, estaba enfocado exclusivamente en el problema de la sustentación, dejando cuestiones como el control y la seguridad para futuras iteraciones que nunca llegaron a materializarse en el papel. Al final, el tornillo aéreo permanece como uno de los símbolos más puros del genio visionario de Leonardo. No es un antepasado directo del helicóptero moderno, en un sentido de linaje técnico, ya que sus diseños se perdieron para la historia y los pioneros de la aviación tuvieron que redescubrir los principios por sí mismos. Sin embargo, es el antepasado espiritual. Fue la primera vez en la historia que una mente humana concibió de manera rigurosa y mecánica la posibilidad del despegue y aterrizaje vertical. La elegante espiral de Leonardo, suspendida para siempre en las páginas de sus cuadernos, representa una audacia intelectual asombrosa. Demuestra su capacidad para abstraer principios de un contexto, el agua, y aplicarlos a otro completamente nuevo, el aire. Fue una semilla de pensamiento, plantada mucho antes de que el terreno de la tecnología fuera lo suficientemente fértil para permitirle germinar. Después de soñar con los reinos del aire, la curiosidad de Leonardo se dirigiría ahora hacia otra frontera inexplorada y misteriosa, las profundidades del agua.
Después de desafiar las leyes del aire, la insaciable curiosidad de Leonardo se sumergió en una nueva y misteriosa frontera, el reino silencioso que se oculta bajo la superficie del agua. Si el cielo representaba el sueño de la libertad y la ascensión, las profundidades marinas ofrecían un mundo de sigilo, peligro y oportunidades estratégicas. Su transición de la aeronáutica a la ingeniería submarina no fue un capricho, sino una respuesta directa a una de las crisis geopolíticas más graves de su tiempo, demostrando una vez más cómo su genio se adaptaba a las necesidades del mundo que lo rodeaba. El escenario de esta nueva fase de invención fue la majestuosa y vulnerable ciudad de Venecia. Hacia el año 1500, Leonardo se encontraba trabajando para la República de Venecia, la Serenísima, una potencia marítima cuyo vasto imperio comercial dependía enteramente de su dominio de los mares. Este dominio, sin embargo, estaba siendo amenazado por la creciente fuerza de la flota del Imperio Otomano. Ante el temor de un ataque naval turco sobre la propia ciudad, los líderes venecianos contrataron a Leonardo para que ideara nuevas formas de defensa y de guerra naval. Fue en este contexto de amenaza inminente donde la mente de Leonardo concibió una de sus ideas más audaces y secretas. En lugar de centrarse únicamente en armas más grandes o murallas más altas, pensó de manera asimétrica. Se preguntó, ¿cómo podría un solo hombre o un pequeño grupo de hombres neutralizar un barco de guerra inmensamente superior? La respuesta, como siempre, provino de su capacidad para imaginar al ser humano operando en un entorno completamente nuevo. Su solución fue diseñar un medio para que un soldado pudiera atacar desde abajo, desde el fondo del mar. Así nació el concepto de su traje de buceo. Este no fue concebido como un aparato para la exploración o el descubrimiento, sino como un arma de sabotaje, el equipo de un comando de operaciones especiales del Renacimiento. La idea era simple y aterradora. En su eficacia, un hombre podría caminar por el lecho marino, acercarse sigilosamente a los cascos de los barcos enemigos anclados en la laguna y perforarlos con taladros y barrenas, hundiéndolos sin previo aviso y sin que el enemigo supiera siquiera de dónde provenía el ataque. Era una visión de la guerra de guerrillas naval. El diseño de Leonardo, que se encuentra en los bocetos del Códice Arundel, es una maravilla de ingenio práctico. Considerando los materiales disponibles, el traje consistía en una vestimenta de cuerpo entero hecha de cuero, que debía ser untada con grasa de cerdo para hacerla impermeable. La parte más crucial era la máscara, una especie de casco de cuero que cubría toda la cabeza del buzo, equipada con 2 visores de cristal a la altura de los ojos para permitir la visión. De esta máscara salía el componente más importante del sistema, el aparato de respiración. Este consistía en un juego de largos tubos, hechos de caña, con uniones de cuero, para darles flexibilidad, que se extendían desde la máscara del buzo hasta la superficie. Allí, un gran disco flotante de corcho o madera aseguraba que los extremos de los tubos permanecieran por encima del agua, permitiendo al buzo inhalar aire fresco y exhalar dióxido de carbono. Leonardo incluso diseñó válvulas en los tubos para asegurar un flujo de aire en una sola dirección. El sistema era, en esencia, un precursor muy temprano del snorkel, pero diseñado para un buceo de inmersión total. Ahora, la noche veneciana es un manto de oscuridad y silencio, roto solo por el suave chapoteo del agua contra los cimientos de los palacios. Te deslizas desde un muelle oculto hacia el agua helada de un canal,
¿Estás dentro del traje de buceo de Leonardo? El cuero engrasado se siente rígido y pesado a tu alrededor, y el frío del agua comienza a filtrarse lentamente. Un recordatorio constante del peligroso mundo en el que estás a punto de entrar. Sobre tu cabeza, sientes el peso de la máscara de cuero, y tu visión del mundo se reduce a 2 pequeños círculos de cristal. Te sumerges por completo. De repente, el mundo sonoro de Venecia desaparece. El único sonido que queda es el tuyo, un eco hueco y amplificado de tu propia respiración que sube y baja por los tubos de caña. Es un sonido a la vez tranquilizador y profundamente aislante. Abres los ojos y miras a través de los visores. El agua del canal es un líquido turbio y verdoso, lleno de partículas en suspensión que danzan en los débiles rayos de luna que logran penetrar la superficie. Tus pies, lastrados con pesos, encuentran el fondo fangoso del canal. Comienzas a caminar, un movimiento lento y torpe, como un fantasma en un mundo submarino. Las algas se rozan contra tu traje y los peces huyen de tu extraña figura. A lo lejos, ves tu objetivo, una silueta oscura e inmensa que se eleva desde el fondo hasta la superficie. Es el casco de un buque de guerra otomano, cubierto de percebes. En tu mano, sientes el frío metal de un taladro. Tu corazón late con fuerza, pero tu respiración, tu única conexión con el mundo de arriba, sigue siendo lenta y constante. Esta visión de sigilo y sabotaje era revolucionaria, pero ¿podría haber funcionado en la práctica? Aquí es donde el genio conceptual de Leonardo chocó contra los límites de su comprensión de la física. Los historiadores debaten acaloradamente sobre la viabilidad de su sistema de respiración. El principal problema es un factor que Leonardo pudo haber subestimado o desconocido: la presión hidrostática. El peso del agua aumenta drásticamente con la profundidad, ejerciendo una presión inmensa sobre cualquier objeto sumergido, incluido el pecho de un buzo. A tan solo unos metros de profundidad, la presión del agua que rodea el tórax de un buzo sería tan grande que sus músculos pulmonares no tendrían la fuerza suficiente para expandirse y aspirar aire desde la superficie, donde la presión es mucho menor. Simplemente no podría respirar. Los tubos flexibles se colapsarían y los pulmones del buzo serían aplastados. Algunos académicos sostienen que esto demuestra que Leonardo no comprendía plenamente los efectos de la presión del agua, un área de la física que no se estudiaría sistemáticamente hasta mucho después. Otros argumentan que Leonardo, con su aguda intuición, probablemente era consciente de estas limitaciones y que su diseño estaba destinado a operar en aguas extremadamente someras. Quizás el traje solo era viable a una profundidad de 1 o 2 metros, lo suficiente para mantener el cuerpo de un hombre oculto bajo el agua mientras se acercaba a un objetivo en la oscuridad. En estas condiciones, la presión sería manejable y el sistema podría haber funcionado, aunque de forma limitada. A pesar de sus posibles fallos, el diseño estaba lleno de detalles ingeniosos que demuestran su minucioso proceso de pensamiento. Leonardo incluyó en sus bocetos un flotador inflable, una especie de vejiga que el buzo podía inflar o desinflar con la boca para controlar su flotabilidad, el antepasado directo del chaleco de buceo moderno. Y, en una anécdota que revela su lado más práctico y humano, el diseño también incluía una pequeña bolsa con un conducto en la entrepierna, para que el buzo pudiera orinar durante misiones largas sin tener que salir del traje. Al final, el traje de buceo de Leonardo, al igual que sus máquinas voladoras, nunca se construyó ni se utilizó en batalla.
Los venecianos lograron repeler la amenaza otomana por otros medios, y los diseños de Leonardo volvieron a las sombras de sus cuadernos. Sin embargo, el concepto en sí mismo fue un salto cuántico en el pensamiento militar y tecnológico. En una era en la que el combate naval se decidía en la superficie, él imaginó un campo de batalla tridimensional. Extendiendo la guerra al mundo submarino, concibió la idea del soldado anfibio, del saboteador encubierto, un arquetipo que no se convertiría en una realidad militar hasta el siglo XX con la invención de la escafandra autónoma y los equipos de buceo. La visión de Leonardo de un hombre caminando por el fondo del mar, respirando aire de la superficie, era una fantasía científica en su tiempo. Una fantasía que, sin embargo, contenía las semillas de una nueva era de exploración y conflicto bajo las olas. Desde las máquinas operadas por humanos, su mente daría un paso más allá, hacia la creación de máquinas que se movían por sí solas, como si tuvieran vida propia, desde las profundidades del mar hasta la inmensidad del cielo. Leonardo había diseñado máquinas para extender las capacidades del cuerpo humano, para permitirle operar en reinos que la naturaleza le había vedado, pero su ambición intelectual lo empujó a dar un paso aún más radical. Ya no se trataba solo de crear herramientas para el hombre, sino de crear una máquina a imagen y semejanza del hombre. Su siguiente desafío sería desentrañar el misterio del movimiento humano para luego recrearlo, no en la carne y el hueso, sino en la madera, el metal y los engranajes. Esta búsqueda lo llevó a sumergirse en uno de sus estudios más intensos y, en su época, controvertidos, la anatomía humana. Leonardo no se contentó con la comprensión superficial de la forma humana que tenían otros artistas. Necesitaba saber qué había debajo de la piel, cómo funcionaba esa máquina perfecta de la naturaleza, a menudo en secreto, por la noche y con gran riesgo personal debido a las prohibiciones de la Iglesia. Se dedicó a la disección de cadáveres humanos en las morgues de los hospitales. Este hecho histórico es la clave para entender su salto a la robótica. Con el bisturí en la mano y el cuaderno al lado, no dibujaba como un artista, sino que investigaba como un ingeniero. Trazó mapas de la musculatura humana, revelando cómo los músculos se contraen y se expanden para mover las extremidades. Estudió los tendones y los ligamentos, comprendiendo que funcionaban como un sistema de cuerdas y poleas que transmitían la fuerza a los huesos. Vio el esqueleto no solo como una estructura de soporte, sino como un complejo armazón de palancas. Leonardo fue el primero en ver el cuerpo humano como un sistema biomecánico. Una vez que hubo descifrado, o al menos así lo creía, el manual de instrucciones de la máquina humana. La siguiente pregunta era inevitable para una mente como la suya. ¿Podría aplicar sus conocimientos de anatomía para crear un hombre artificial que se moviera por sí solo? La respuesta a esta pregunta fue su caballero autómata, una creación tan adelantada a su tiempo que su existencia misma se consideró una leyenda durante siglos, hasta que el redescubrimiento de sus bocetos a mediados del siglo XX demostró que era real. El caballero autómata fue diseñado alrededor de 1425, probablemente para el entretenimiento de la corte de su mecenas en Milán, Ludovico Sforza. Por fuera, parecía una armadura de caballero germano-italiana de finales del siglo XV, ricamente ornamentada, pero en su interior, donde debería haber un hombre, había un complejo entramado de cables de acero que actuaban como tendones y un sistema de engranajes, levas y poleas que funcionaban como músculos y articulaciones.
Este mecanismo interno era su verdadero corazón, un motor mecánico programado para imitar la vida. El autómata era capaz de realizar una serie de movimientos asombrosamente humanos. Podía sentarse y ponerse de pie, mover los brazos y girar las muñecas. Su cabeza, dotada de un cuello flexible, podía girar de lado a lado. Quizás su acción más sorprendente era la capacidad de abrir y cerrar la visera de su casco, así como mover la mandíbula, como si estuviera hablando o reaccionando ante el público. No era un simple maniquí articulado, sino un robot programable, el primero de la historia. Ahora, imagina el escenario. Es una noche de celebración en el majestuoso castillo sforzesco de Milán. La gran sala está iluminada por el parpadeo de cientos de velas y antorchas que hacen brillar los tapices de las paredes y las joyas de los nobles reunidos. El aire está cargado con el aroma de la cera de abejas, el vino especiado y la comida asada. Eres un invitado en esta fiesta suntuosa, rodeado por el murmullo de las conversaciones y el sonido distante de la música de laúd. Hay una sensación de anticipación, pues se ha prometido un entretenimiento sin igual. Entonces, las puertas se abren y dos asistentes empujan una figura hacia el centro de la sala. Una armadura de caballero de pie sobre una base de madera. La multitud se silencia, esperando que un hombre salga de su interior, quizás para un duelo, pero nadie sale. La armadura permanece inmóvil, un centinela de acero pulido bajo la luz danzante. Ves a Leonardo, de pie a un lado, hacer un discreto ajuste en la base. De repente, un suave sonido de clics y zumbidos, apenas audible, emana del interior del caballero y entonces se mueve. La cabeza de metal gira lentamente, como si estuviera inspeccionando a la multitud asombrada. Un brazo se levanta con una fluidez mecánica, doblando el codo. Luego, con un movimiento deliberado, la mano metálica se acerca al casco y levanta la visera. Un grito ahogado recorre la sala al ver que no hay nadie dentro. La armadura está vacía. Es una cáscara de metal que se mueve por sí sola, una imitación de la vida tan perfecta que resulta a la vez maravillosa e inquietante. Has presenciado el nacimiento de la robótica. Este espectáculo de ingenio mecánico plantea una pregunta que los historiadores aún debaten. ¿Cuál era el verdadero propósito de este autómata? ¿Fue simplemente un juguete increíblemente sofisticado? ¿Una pieza de entretenimiento de alta tecnología, diseñada para asombrar a la corte, consolidar el prestigio de su mecenas y cimentar la reputación de Leonardo como un inventor casi mágico? Ciertamente cumplió esta función, convirtiéndose en la comidilla de Milán y reforzando la imagen de poder y sofisticación de la corte de los Sforza. Sin embargo, muchos académicos creen que el caballero autómata era mucho más que un simple truco de salón. Argumentan que fue, en realidad, un experimento científico, una forma de que Leonardo probara y demostrara sus teorías anatómicas y biomecánicas de una manera tangible. Al construir un análogo mecánico del sistema musculoesquelético humano, podía verificar si sus ideas sobre palancas, poleas y centros de gravedad eran correctas. El autómata era la tesis doctoral de sus estudios de anatomía, una prueba de concepto que demostraba que había descifrado el lenguaje del movimiento humano. Esta no fue la única vez que Leonardo se aventuró en el mundo de la robótica, lo que apoya la idea de que era un campo de estudio serio para él. Una anécdota bien documentada de sus últimos años cuenta que, mientras estaba en Francia al servicio del rey Francisco I, construyó otro autómata
aún más espectacular, un león mecánico. Este león podía caminar por sí solo y, al llegar frente al rey, se detenía y, mediante un mecanismo de resorte, su pecho se abría para revelar un compartimento lleno de lirios, el símbolo de la monarquía francesa. Este regalo combinaba la mecánica, el simbolismo y el arte de la puesta en escena, demostrando que su fascinación por la vida artificial continuó durante toda su carrera. El caballero autómata de Leonardo fue una creación sin precedentes. Si bien la idea de estatuas que se movían existía en la antigüedad, estas solían ser simples trucos hidráulicos o de vapor. El caballero de Leonardo era diferente, era un sistema autónomo y programable. Las levas y engranajes de su interior actuaban como una memoria mecánica, un programa que dictaba la secuencia y la naturaleza de sus movimientos. Este es un principio fundamental que se encuentra en el corazón de toda la automatización y la robótica modernas. Aunque sus diseños se perdieron y tuvieron que ser redescubiertos, el espíritu del caballero autómata de Leonardo perdura. Es el antepasado de los autómatas de relojería del siglo XVIII, de los robots industriales que ensamblan nuestros coches y de los androides cada vez más sofisticados que exploran otros planetas y nos asisten en la Tierra. El sueño de crear un ser artificial, un golem de engranajes y poleas, encontró su primera expresión verdaderamente científica en este caballero silencioso. Desde la imitación de la vida, la mente de Leonardo se volvería ahora hacia la creación de un sonido completamente nuevo, fusionando una vez más la mecánica y el arte. Desde la imitación mecánica del movimiento humano, la mente de Leonardo se desplazó hacia un territorio que le era igualmente familiar y querido, el mundo de la música. Su genio no se limitaba a las artes visuales y a la ingeniería. También fue un músico consumado, célebre en las cortes de Italia por su habilidad para tocar la lira d'Abraccio, un instrumento de cuerda similar al violín. Los relatos de sus contemporáneos lo describen como un improvisador magistral, capaz de cautivar a su audiencia con melodías que eran tan innovadoras y conmovedoras como sus pinturas. Pero para un inventor de su calibre, simplemente dominar un instrumento existente no era suficiente. Su mente de ingeniero no podía evitar analizar las herramientas del arte, buscando sus limitaciones y soñando con formas de superarlas. En los instrumentos de teclado de su época, como el clavicordio o el clavecín, Leonardo identificó una restricción fundamental que frustraba su sensibilidad musical. Estos instrumentos, al pulsar o golpear una cuerda, producían un sonido que decaía rápidamente, sin que el músico tuviera control sobre su duración o volumen una vez que la tecla era presionada. Esta incapacidad para sostener una nota y modular su intensidad, como podía hacerlo un cantante con su voz o un músico de cuerda con su arco, era un defecto que su mente inquieta se propuso corregir. La pregunta que se planteó fue revolucionaria. ¿Sería posible crear un instrumento que combinara la precisión polifónica de un teclado con la riqueza expresiva y el sostenimiento infinito de un instrumento de cuerda frotada? La respuesta a esta pregunta fue uno de sus conceptos más poéticos y complejos, la viola organista. El diseño de este instrumento, que aparece detallado en las páginas del Códice Atlántico, es un ejemplo sublime de su capacidad para fusionar disciplinas. Por fuera, la viola organista se asemejaría a un clavecín o a un pequeño órgano de cámara, pero su mecanismo interno era completamente novedoso. En lugar de plectros que pulsaran las cuerdas, el diseño de Leonardo
presentaba un sistema de ruedas de fricción, perpetuamente girando gracias a un mecanismo de pedal accionado por el intérprete. Estas ruedas, envueltas en crin de caballo como el arco de un violín, actuarían como arcos mecánicos e infinitos. El funcionamiento era tan ingenioso como elegante. Cuando el músico presionaba una tecla, ésta no golpeaba la cuerda, sino que la bajaba suavemente hasta hacer contacto con una de las ruedas giratorias. El resultado sería un sonido inmediato, continuo y rico en armónicos, que se mantendría mientras la tecla estuviera presionada. Al liberar la tecla, la cuerda se separaría de la rueda y el sonido cesaría. Esto permitiría al músico no solo tocar varias notas a la vez, como en un órgano, sino también controlar el ataque y la decadencia de cada nota con una sutileza sin precedentes. Ahora, viaja a una habitación silenciosa en la corte de Milán, lejos del eco de los banquetes y las intrigas políticas. El aire está quieto, y la luz de la tarde se filtra a través de una ventana, iluminando las partículas de polvo que flotan perezosamente. Leonardo te ha invitado a presenciar algo que nadie ha visto, ni oído. Antes, en el centro de la habitación se encuentra su creación, un instrumento de madera de ciprés y nogal, con la forma familiar de un clavecín, pero con un aura de misterio. Es la viola organista. Leonardo se sienta ante el teclado de marfil y hueso. No dice nada. Simplemente coloca sus largos dedos sobre las teclas. Por un momento, el único sonido es el suave y rítmico chirrido del pedal que acciona para poner en movimiento las ruedas ocultas en el interior del instrumento. Entonces, presiona una tecla. No escuchas el familiar y metálico punteo de un clavecín. En su lugar, un sonido que nunca antes has oído llena la habitación. Una nota que parece nacer de la nada y que se sostiene en el aire, vibrante y llena de vida. Es un sonido que posee la precisión de un teclado, pero el alma de una viola da gamba. Tiene una cualidad vocal, casi humana, capaz de expresar una profunda melancolía y una alegría serena. Leonardo comienza a tocar una melodía lenta y evocadora, y las notas se entrelazan en una polifonía continua, un tapiz de sonido sostenido que parece respirar. Cierras los ojos y te dejas llevar por esa música fantasmal. Estás escuchando el sonido de una máquina que ha aprendido a cantar. Este sonido, tan vívidamente imaginado, plantea una pregunta que ha intrigado a los musicólogos durante siglos. Los historiadores de la música y los ingenieros debaten sobre el timbre exacto que Leonardo tenía en mente. Sus diseños, aunque detallados mecánicamente, dejan abiertas ciertas variables cruciales que afectarían drásticamente la voz del instrumento. ¿De qué material estaban hechas las ruedas de fricción? ¿Y las cuerdas? Si las ruedas estaban envueltas en crin de caballo y las cuerdas eran de tripa, como en las violas de su tiempo, el sonido sería cálido, rico y orgánico. Si, por otro lado, las ruedas eran de madera tratada y las cuerdas de metal, el timbre podría haber sido más brillante, quizás similar al zumbido penetrante de la zanfona, un instrumento popular en la época. Es posible que el propio Leonardo imaginara un sonido completamente nuevo, una hibridación que no tenía equivalente en el mundo, y que planeara experimentar con diferentes materiales para lograrlo. Como tantas de sus grandes ideas, no hay evidencia de que la viola organista fuera construida durante la vida de Leonardo. El instrumento se convirtió en un fantasma, una hermosa quimera atrapada en las páginas de sus cuadernos durante 500 años. Fue un sueño musical que el mundo nunca llegó a escuchar.
un silencio que duró 5 siglos. Pero la historia de esta invención tiene un epílogo asombroso, una anécdota que conecta el Renacimiento con nuestra propia era. En 2012, un músico, constructor de claves y pianista polaco, llamado Sławomir Szubczycki, completó una hazaña que muchos creían imposible. Después de más de 5.000 horas de trabajo, basándose exclusivamente en los planos del Códice Atlántico de Leonardo, construyó la primera viola organista plenamente funcional del mundo, utilizando los materiales y las técnicas que habrían estado disponibles en el Renacimiento. Szubczycki dio vida al instrumento fantasma. Por primera vez, el mundo pudo escuchar el sonido que había nacido en la mente de Leonardo. La realización de este instrumento en el siglo XXI demostró que el diseño de Leonardo no solo era conceptualmente brillante, sino mecánicamente sólido. La viola organista de Szubczycki, con su sonido etéreo y conmovedor, es un puente a través del tiempo, un testimonio de un genio tan completo que sus ideas podían esperar pacientemente durante medio milenio a que unas manos lo suficientemente hábiles y una mente lo suficientemente devota las hicieran realidad. La viola organista es, quizás, la encarnación más perfecta de la síntesis de Leonardo entre el arte y la ciencia. Es un instrumento musical nacido de un profundo conocimiento de la acústica, la fricción y la mecánica de fluidos. Es una máquina diseñada con el alma de un poeta, cuyo único propósito es crear belleza. Nos recuerda que para Leonardo no había barreras entre las disciplinas. Solo existía la búsqueda incesante de la verdad y la belleza, ya fuera en un lienzo, en el cuerpo humano o en la vibración de una cuerda. Desde la complejidad del sonido, su mente se dirigiría ahora a la belleza de la simplicidad, un vehículo movido por la pura lógica de la mecánica. Después de haber dotado a las máquinas con la capacidad de volar, de combatir, de explorar las profundidades e incluso de crear música, Leonardo se enfrentó a un último desafío en el campo de la mecánica, el movimiento autónomo. Había diseñado un caballero autómata que imitaba los gestos de un ser humano, pero este estaba estático. Ahora, su ambición se dirigía a crear un vehículo que se moviera por sí solo, sin ser empujado ni tirado por hombres o animales. Quería dar el don de la locomoción a un objeto inanimado, un concepto que en su época rayaba en la brujería. El resultado de esta ambición fue su carro autopropulsado, un invento que hoy es considerado por muchos como el primer automóvil de la historia, o quizás el primer robot móvil. A primera vista, los bocetos que se encuentran dispersos en el Códice Atlántico muestran un vehículo de apariencia engañosamente simple. Es un carro de 3 ruedas con un marco de madera, sin un diseño particularmente aerodinámico ni imponente. Sin embargo, como ocurría con su caballero autómata, la verdadera genialidad no residía en su apariencia externa, sino en el complejo y revolucionario mecanismo oculto en su interior. El corazón de esta invención era su fuente de energía, a diferencia de sus máquinas voladoras, que dependían de la limitada fuerza humana. Este carro contenía su propio motor. No era un motor de combustión, por supuesto, sino un motor de resorte. El diseño incorporaba 2 grandes resortes de lámina, muy similares a los que se utilizaban en la relojería de la época, pero a una escala mucho mayor. Estos resortes se tensaban mediante un sistema de manivelas y, al hacerlo, almacenaban una cantidad significativa de energía potencial, listos para liberarla de forma controlada. La transmisión de esta energía a las ruedas era una obra maestra de la ingeniería de precisión, un complejo
tren de engranajes, meticulosamente calculado. Transfería la fuerza de los resortes en desenrollamiento a las ruedas traseras, impulsando el carro hacia adelante. Pero Leonardo sabía que una simple liberación de energía haría que el carro se disparara sin control. Para solucionar esto, incluyó un ingenioso mecanismo de escape, similar al volante de un reloj, que regulaba la velocidad de los engranajes, asegurando un movimiento suave, constante y predecible a lo largo de una distancia de hasta 40 metros. Pero la innovación más asombrosa de este vehículo no era solo que pudiera moverse, sino que podía ser programado para seguir una ruta específica. El sistema de dirección de la tercera rueda delantera estaba conectado a un juego de levas, unos discos con salientes. La forma de estos salientes determinaba el movimiento de la dirección. Esta es la anécdota más increíble del diseño al insertar clavijas en una serie de agujeros en estas levas. Se podía predeterminar la trayectoria del carro, programándolo para que siguiera una línea recta o realizara giros a la derecha o a la izquierda en puntos específicos de su recorrido. Ahora, imagina que te encuentras en uno de los grandes almacenes del castillo sforzesco, un espacio cavernoso, lleno de atrezo y maquinaria para las espectaculares fiestas del duque. El aire huele a serrín y a pintura fresca. Leonardo te hace un gesto para que te acerques a su última creación, el carro de madera. Te muestra el mecanismo de dirección, señalando los discos de madera llenos de pequeños agujeros. Aquí, dice en voz baja, mientras inserta una clavija de madera. Girará a la derecha para evitar la fuente. Luego, te entrega otra clavija. Ahora tú, te indica, colócala aquí, para que gire a la izquierda y se detenga frente al escenario. Con cuidado, sigue sus instrucciones, sintiendo el peso de la historia en tus manos. Has ayudado a programar el primer vehículo autónomo del mundo. Ambos retrocedéis unos pasos. Con un movimiento decidido, Leonardo libera el freno del carro. Con un zumbido de engranajes y el suave gemido de los resortes, el vehículo cobra vida y comienza a moverse por el suelo de piedra. Observas, conteniendo la respiración, cómo el carro avanza por sí solo. No hay cuerdas ocultas ni trucos. Se desliza por el suelo y al llegar al punto que habías marcado, la rueda delantera gira suavemente hacia la derecha, tal como Leonardo predijo. Continúa su recorrido y luego gira a la izquierda, siguiendo la instrucción de tu propia clavija. Finalmente, se detiene con suavidad exactamente donde debía. Has sido testigo de la ejecución de un programa mecánico, un algoritmo de madera y metal. Esta asombrosa capacidad de programación ha llevado a un animado debate entre los historiadores sobre el propósito real de esta invención. ¿Era un prototipo serio para un nuevo medio de transporte personal, el verdadero automóvil del Renacimiento? La mayoría de los expertos coinciden en que esto es poco probable. Su alcance era limitado, su velocidad modesta y el proceso de recarga de los resortes era lento y laborioso. No era una solución práctica para el transporte en el mundo real. La teoría más aceptada y mucho más fascinante es que el carro autopropulsado fue diseñado como una pieza de tecnología, para el entretenimiento, un efecto especial para el teatro. Leonardo era el maestro de ceremonias y el director de espectáculos de la corte de Milán, famoso por crear desfiles y representaciones teatrales llenas de maravillas mecánicas y trucos ingeniosos. Un carro que se movía por sí solo habría sido un golpe de efecto espectacular, capaz de transportar a un actor, una deidad o un símbolo alegórico al escenario como por arte de magia.
Visto desde esta perspectiva, su capacidad de programación cobra todo el sentido. Un vehículo teatral no puede moverse al azar. Debe seguir una coreografía precisa, entrando y saliendo de escena en el momento exacto y siguiendo una ruta predeterminada para no chocar con el decorado o con otros actores. El carro de Leonardo era la herramienta perfecta para lograr este efecto. Un actor mecánico, obediente, que nunca olvidaba sus marcas. Durante casi 500 años, los bocetos del carro autopropulsado fueron un enigma. Estaban dispersos, eran difíciles de interpretar y muchos creían que el diseño era incompleto o simplemente una fantasía. Sin embargo, a finales del siglo XX, la historia de esta invención daría un giro emocionante. Este es el hecho que valida su genio gracias a los estudios del historiador Carlo Pedretti y, sobre todo, al trabajo del experto en robótica Mark Rosheim. El diseño fue finalmente comprendido y reconstruido. En 2004, Rosheim construyó una réplica exacta del carro basándose en los dibujos de Leonardo. Para asombro de todos, funcionó a la perfección. El coche de Leonardo no era un sueño, sino un diseño de ingeniería completamente funcional y viable. El mundo moderno había necesitado ordenadores y software de simulación para comprender y validar un diseño que Leonardo había concebido en su totalidad. En su mente, más de 5 siglos antes, el carro autopropulsado es mucho más que el primer automóvil. Es el nacimiento de la robótica programable. La idea de un sistema que puede almacenar energía y ejecutar una secuencia de comandos predeterminados es el principio fundamental que subyace en toda la automatización moderna. Desde los autómatas de las líneas de montaje industrial hasta los robots exploradores que recorren la superficie de Marte. Todos son descendientes lejanos de este humilde carro de madera, nacido para asombrar a los nobles en una fiesta del Renacimiento. Con esta última maravilla mecánica, hemos completado nuestro recorrido por sus creaciones más visionarias. Ahora solo queda contemplar el vasto legado que dejaron. Hemos viajado a través de 500 años de historia para asomarnos al abismo de una mente sin parangón. Hemos visto a Leonardo desafiar la gravedad con alas de madera y tela y concebir el vuelo vertical con un elegante tornillo aéreo. Hemos caminado por el campo de batalla dentro de su tortuga de guerra y nos hemos sumergido en las aguas de Venecia con su traje de buzo. Hemos sido testigos del nacimiento de un robot en una fiesta renacentista. Hemos escuchado la melodía fantasmal de un instrumento imposible y hemos visto moverse al primer vehículo autónomo de la historia. Al contemplar este torbellino de invenciones, la pregunta inevitable que resuena a través de los siglos es: ¿cómo fue posible? ¿Cómo pudo un solo hombre, en una sola vida, concebir no uno, sino toda una serie de futuros tecnológicos que el resto de la humanidad tardaría generaciones en alcanzar? La respuesta no se encuentra en un único rasgo, sino en una confluencia única de curiosidad, observación y una audacia intelectual que se negó a aceptar las fronteras entre las disciplinas. Leonardo no veía el mundo como una colección de temas separados. Lo veía como un sistema interconectado. Para él, el remolino del agua en un río obedecía a las mismas leyes que los rizos del cabello humano o las corrientes de aire. La mecánica de las alas de un pájaro informaba su comprensión de las palancas y los engranajes. Su conocimiento de la anatomía le permitió no solo pintar retratos más realistas, sino también construir un hombre mecánico. Era esta capacidad para el pensamiento analógico,
para encontrar patrones y principios universales en dominios aparentemente no relacionados, lo que constituía el motor de su genio innovador. Sin embargo, a pesar de la magnitud de sus logros intelectuales, el impacto directo de Leonardo como científico e inventor en los siglos inmediatamente posteriores a su muerte fue casi nulo. Su revolucionario legado científico permaneció en gran medida invisible, un tesoro enterrado a plena vista. La historia de cómo este vasto conocimiento se perdió para el mundo es una de las grandes tragedias de la historia de la ciencia. Tras su muerte, en 1519, Leonardo legó todos sus manuscritos, dibujos y notas a su alumno más fiel y querido, Francesco Melzi. Melzi, consciente del valor de la obra de su maestro, custodió la colección durante los 50 años que le sobrevivió. Sin embargo, aunque los preservó, no hizo ningún intento serio por organizar o publicar este vasto y caótico compendio de conocimiento. A la muerte de Melzi ocurrió la catástrofe. Sus herederos, que no comprendían el valor incalculable de aquella montaña de papeles llenos de extraños dibujos y escritura especular, comenzaron a dispersar la colección. Este es el hecho histórico que selló el destino del legado científico de Leonardo. Algunos cuadernos fueron vendidos por sumas irrisorias, otros regalados, y algunos simplemente se perdieron. La obra de toda una vida, el mayor tesoro intelectual del Renacimiento, fue desmembrada y esparcida por toda Europa. Como resultado, el mundo conoció y celebró a Leonardo el pintor, el creador de la Última Cena y la Mona Lisa, pero el Leonardo ingeniero, el anatomista, el científico visionario, se desvaneció en la oscuridad, convirtiéndose en poco más que una leyenda. El lento proceso de redescubrimiento no comenzó realmente hasta siglos después. Una anécdota fascinante que ilustra este renovado interés proviene de una figura histórica de una ambición comparable a la del propio Leonardo Napoleón Bonaparte. Cuando las tropas francesas conquistaron Milán en 1796, Napoleón, que era un gran admirador de la historia y la ciencia italianas, ordenó que se incautara el Códice Atlántico, la mayor colección de dibujos y escritos de Leonardo, y se enviara a París como botín de guerra. Este acto, aunque imperialista, demostró que el mundo finalmente comenzaba a reconocer el valor de esos papeles olvidados. Esta lenta reunificación y estudio de sus obras nos lleva a una de las preguntas contrafactuales más tantalizantes de la historia. Un debate que sigue vivo entre los académicos. ¿Qué habría pasado si los cuadernos de Leonardo hubieran sido organizados y publicados en el siglo XVI? ¿Podría un solo hombre haber acelerado el curso del progreso humano, desencadenando la revolución científica un siglo antes que Galileo, Bacon y Newton? Es una pregunta que nos obliga a considerar la delgada línea entre el genio individual y la preparación de una sociedad para recibirlo. Por un lado, la publicación de sus obras habría sido una bomba intelectual. Su insistencia en el método empírico, en la experimentación y la observación directa, habría supuesto un desafío directo a la ciencia escolástica de la época, basada en la autoridad de los textos antiguos. Sus estudios de anatomía habrían revolucionado la medicina. Sus diseños mecánicos y su comprensión de la física habrían abierto incontables nuevas vías de investigación. Pero, por otro lado, existe un argumento convincente de que el mundo simplemente no estaba preparado. La ciencia del siglo XVI carecía de las herramientas matemáticas, como el cálculo, para comprender plenamente sus intuiciones sobre la dinámica. La metalurgia y la química no habían avanzado lo suficiente
como para producir los materiales ligeros y resistentes que sus máquinas requerían. Y lo más importante, no existía una fuente de energía compacta y eficiente para alimentar sus inventos. Es probable que sus diseños hubieran sido vistos como curiosidades fascinantes, las fantasías de un genio, pero no como planos prácticos para una nueva tecnología. El terreno aún no era fértil para que sus semillas crecieran. Ahora, por última vez, deja que tu mente viaje. No estás en el pasado, sino en el presente. Te encuentras en la galería silenciosa y con luz tenue de un museo. A tu alrededor, otras personas se mueven con un murmullo reverente. Te detienes frente a una vitrina de cristal climatizada. En su interior, sobre un soporte de terciopelo, descansa una sola hoja de papel amarillento, cubierta por la extraña y elegante escritura especular de Leonardo da Vinci. Te inclinas para observar el dibujo que domina la página. Quizás es el delicado esqueleto del ala de un murciélago o el complejo tren de engranajes de su carro autopropulsado. La tinta sepia, aplicada hace más de 500 años, todavía parece vibrar con la energía de su pensamiento. Y en ese momento, te das cuenta de que no estás mirando una reliquia del pasado. Estás mirando el ADN de tu propio mundo. En esas líneas está la promesa de un helicóptero, la lógica de un robot, la intuición de un mundo conectado por la mecánica y la imaginación. El verdadero legado de Leonardo no reside en los inventos que nunca se construyeron, sino en la inquebrantable creencia en el potencial humano para comprender y remodelar el mundo. Su mayor invención no fue una máquina, sino un método, una forma de mirar el mundo con una curiosidad tan profunda y una mente tan abierta que las barreras entre el arte, la ciencia y los sueños simplemente se disuelven. Nos enseñó a no aceptar el mundo tal como es, sino a imaginarlo como podría ser. Él es la prueba de que los límites de una época no tienen por qué ser los límites de la mente. Sus cuadernos son un recordatorio eterno de que las preguntas son a menudo más importantes que las respuestas y que las ideas más audaces, incluso si duermen durante siglos, nunca mueren realmente. Simplemente esperan a que el resto del mundo esté listo para despertar. La historia de Leonardo ha llegado a su fin. Ahora, el eco de sus ideas se desvanece suavemente, dejando solo calma y silencio. Deja que su genio te inspire un sueño profundo y reparador. Dulces sueños.